Les comento, les comento que esta clase, de nuevo, pues les paso este dato, va a ser grabada para que posteriormente a lo mejor quieras repasar esta clase o tienes que salirte a media clase y después retomarla. Y también tomando en cuenta que muchos de nuestros compañeros pues no les es posible tomar esta clase en vivo. Así es que por estas cuestiones se graba y ya posteriormente se estará dejando ahí en tu plataforma en la sección que dice sesiones en vivo. Ahí le das clic y ahí se van a estar almacenando las clases. Si tú entras a ese banner donde dice sesiones en vivo, vas a ver que hay más clases. Y esto se debe a que posteriormente se estuvieron dando clases a otras generaciones. Tú eres parte de la generación 6, ¿sí, verdad? Son de la generación 6. Y lo ideal, lo recomendable es que tú vayas siguiendo estas clases en vivo conforme yo te las vaya programando en tu grupo de WhatsApp, que es donde te estoy dejando el material adicional y las notificaciones de estas clases. Esto porque es recomendable, porque si tú tomas esta clase en vivo cuando yo te la programo, pues vas a poder enriquecerte más y además cada clase va cambiando. No cambia mucho, pero por ejemplo con tus participaciones o a lo mejor si hay otra persona o hay más personas, por ejemplo, me ha tocado que en diferentes grupos hay más padres de familia o hay más educadores o hay directivos y entonces hay nuevas preguntas, empieza a enriquecer más el contenido. Además de que clase con clase pues también se procura estar mejorando y estar nutriendo más este contenido precisamente para darles pues, un mejor eh, un mejor contenido para ustedes. Entonces, eh, ya todos ahí pues tienen su acceso. Les recuerdo, la clase está grabando para que posteriormente ustedes la puedan reprogramar o repasar. Importantes recomendaciones por ahí, en cuanto ingreses, procura que no se prenda tu micrófono para evitar ruidos externos, ruidos del ambiente y que pues nos desconcentremos aquí tanto compañeros como yo. Igual, si quieres participar, estás en total libertad de alzar la manita o abrir tu micrófono y opinar, ¿verdad? Regularmente yo cuando estoy dando la clase solo pongo mi pantalla a un lado y a lo mejor no veo cuando alces la manita, pero sin ningún miedo, sin ninguna bronca, tú puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Además, al final de la clase también vamos a dejar un espacio para que si tienes alguna pregunta o alguna duda, algún comentario, pues igual ahí lo comentamos. ¿Qué más? Ok, aquí en el chat, ya lo abrí aquí el chat, por favor, déjenme de dónde son y qué grado académico están impartiendo, ya sea primaria, secundaria, eh, kinder, si son padres de familia a lo mejor, o a lo mejor son directivos, jardín de niños, todo lo que tenga que ver con el por qué decidieron tomar este diplomado para también yo guiarme en este contenido y tratar de llevarlo hacia posibles inquietudes que ustedes puedan tener. ¿Sale? Bueno, pues como ya se la saben, el sabadito por la mañana es de descanso, pero también vamos a equilibrarlo con algo de conocimiento y vamos a asociar este sábado, aparte porque cuando aprendemos algo nuevo hay cierto esfuerzo cognitivo y hay cierta renuencia. Aunque nos apasione mucho un tema, pues siempre el cerebro, uno de sus principios básicos es ahorrar energía. Entonces, una manera de engañarle de manera bonita es prepararnos una bebida rica por la mañana y de esta manera pues ya asociamos un día de estudio, un día de conocimiento con algo también agradable que vamos a disfrutar. Así es que yo me hice un licuadito y pues ya listos para darle a esta clase. Por ahí Alex nos dice que nos está viendo desde León, Guanajuato. Ah, qué bonito León. Yo fui a Guanajuato, pero no vi las momias de Guanajuato. Me llevaron a otra parte, pero también estuvo increíble. Me gustó mucho. Y bueno, yo los saludo desde acá de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Es una ciudad que está al sur del estado de Chihuahua
Y bueno, pues ahorita les voy a platicar. También díganme si es la primera clase o si ya han entrado a varias clases. Si hay alguien que es su primera clase en vivo, por favor me lo deja también ahí en el chat. Y bueno, mientras ustedes me dejan ahí su participación en el chat, yo voy a abrir la pantalla. Yo voy a compartirles pantalla aquí. Aquí, voy a compartir sonido. No sé para qué sea este, pero vamos a ponerlo, a ver qué pasa. De Querétaro, trabajo en un kinder. Esta es la cuarta clase, Lorena. Qué bien, muy bien, perfecto. ¿Qué te han parecido las clases, Lorena? ¿Has interiorizado algún concepto? ¿Te ha llamado la atención algo? ¿Te has cuestionado algo? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, aquí les voy a compartir pantalla tipo presentación. Lucy, yo me encuentro en la Ciudad de México, soy de Torreón y soy padre de familia. Soy química con amplio gusto por la psicología y el análisis y es mi segunda clase. Bueno, pues qué bien, Lucy, bienvenida. Estás en México, pero eres de Torreón, o sea que eres lagunera, ¿sí, verdad? Le das al Santos. Sí, es correcto. Perfecto. Tengo muchos amigos de allá de La Laguna, de Torreón, por allá. Bien padre que está también. Menos ¿cómo se les llaman? Las torroneras o los aires esos que se vienen allá están, pero canijos. Bueno. Bueno, pues de nuevo les doy la bienvenida a su cuarta clase ya del diplomado. Esta es la última clase de la primera temporada, por así decirlo, de la primera sección. A partir del próximo sábado vamos a tener un cambio de formato, más bien en la apariencia de las diapositivas. Pero esto te quiere dar a conocer. Oigan, si me estoy viendo o no me estoy viendo. ¿Sí me están viendo? Te quiere dar a conocer que vamos a avanzar al siguiente tema de la educación emocional. A ver, espérenme, porque se me hace que no. ¿Sí me están viendo o no me están viendo? Sí se ve bien. Pero a mí sí me ven en pantalla, yo no los veo. Sí, Sí. sí, sí los vemos. Ok. Déjenme ver, ¿eh? Ajá, ¿qué estará pasando? Métanme tantito. Muy bien. Aquí. Anclaje. Compartir pantalla. Bien. Bueno. A ver si no batallamos aquí un poquito porque
Es que saben que ahora programé diferente la clase, la programé para que esté recurrente y estoy viendo algunos cambios que están pasando aquí. Por ejemplo, cuando les comparto la pantalla y regularmente no me permite aquí aparecer en ella. Pero ahí, bueno, me dicen que ahí sí, sí me están observando, ¿verdad? Sí me observan ahí en Sí, sí pantalla. lo vemos. Sí, Perfecto. sí, Y sí se ve también la diapositiva. sí, también, todo bien, Ok, bueno, las dos bueno, cosas. vamos a darle. Esperemos que todo fluya. Bueno, pues les comentaba que ya esta es la cuarta clase y que posteriormente vamos a avanzar al tema de la educación emocional. Hoy es la clase donde nos estamos sumergiendo más en este contenido de las neurociencias, estructuras cerebrales y el impacto que tiene en la educación. Pero bueno, avancemos. Ya ustedes más o menos conocen la dinámica, la metodología que manejo tanto en las clases que son sincrónicas como asincrónicas. Esta es la sesión 4, el poder de la plasticidad cerebral en el aula, neuroaprendizaje y arteterapia es el nombre de esta clase. Rapidito, es porque creo que ya la mayoría han accedido a clases como estas. Y pues les hago un pequeño recorrido sobre cómo se formó este diplomado y lo hago con el objetivo de que ustedes se den cuenta de que este diplomado se fue nutriendo con el paso del tiempo, no se hizo de la noche a la mañana. Desde antes del 2015 yo ya estaba pues capacitándome, entendiendo más, nutriéndome, aprendiendo, interiorizando todo este contenido de las neurociencias, de la psicología. Yo me di cuenta que la psicología necesitaba alguien que le echara la mano y eso era las neurociencias. Una vez que empaté y empecé a poner en un equilibrio las neurociencias, la psicología, pues también te das cuenta, de manera muy personal me di cuenta que esto era un material muy valioso que podía ser aplicado en la educación. Y justamente en ese tiempo fue cuando se dio el lanzamiento de la neuroeducación. Antes me acuerdo que para todo se le llamaban neurociencias, neuroeducación, neuroventas, neuroimagen, neuro quién sabe qué tantas cosas. Y lo importante que estamos rescatando ahora en las neurociencias es que sea una disciplina que trascienda en el tiempo, que constantemente ustedes puedan estarse capacitando y aprendiendo más sobre estas estructuras, sobre estos nuevos conceptos de las neurociencias y el aporte que pueda hacer a la educación. Entonces, bueno, aquí está un leve recorrido. Ya la semana pasada les estuve platicando sobre cómo fue que entendí la importancia del arte en la vida de las personas de manera local, como yo lo entendí, de todos estos cuestionamientos que me pasaban a la hora de estar creando y que después esto lo llevé a la práctica con jovencitos, con niños, con personas de cualquier edad y les hicimos ver que cuando estamos en medio de una actividad artística y que ahora también nosotros queremos compartirles este mensaje, pasan cosas interesantes cuando estamos sumergidos en una actividad artística. Para empezar, hay un diálogo interno, hay cuestionamientos, hay un mayor autoconocimiento, hay un mayor esfuerzo, un mayor autocontrol, te motivas y así como vamos trabajando con el arte, pues vamos recorriendo pilares de la educación emocional. Entonces, pues así se fue dando este contenido, tanto que en un momento pues logramos poner ya nuestra primera institución llamada INAD. Hicimos diferentes eventos presenciales. En aquel tiempo no era tan común que las personas se capacitaran en línea hasta que pues ya con el tiempo fuimos de los pioneros, logramos tener una importante comunidad en nuestra institución INAD de alumnos que se habían capacitado con nosotros y esto también nos permitió que hiciéramos estas capacitaciones en línea, virtuales, y de esta manera pues conocimos más personas y nos relacionamos con más gente y fuimos a diferentes ciudades, a diferentes estados pues a dar nuestro contenido, a llevar nuestro mensaje de neuroeducación. Y bueno, todo esto se hace no solo porque yo sea muy bueno para esto, ¿verdad? Porque en realidad siempre hemos tenido un equipo atrás de nosotros que entre todos hacemos que esto pues
sea lo más profesional y lo que ustedes se merecen para seguir aprendiendo, para seguir capacitándose. Así es que, bueno, detrás de cámara, pues yo agradezco a mis compañeros que están allá siempre atentos y siempre trabajando, como a Miriam Cano, Carla Ogaz, Marisela Jiménez, Ivonne Escárcega, Lady Vaca, Paola Orpineda, Rosa Villalobos y Jaime Villalobos, mi socio y emprendedor de esta academia, ¿verdad? Que ahora evolucionamos a ADEL. ADEL es una institución hermana de INAD. Adel surgió de INAD y aquí estamos puliendo nuevos procesos de comunicación por medio de la tecnología. Y en el camino, pues también nos encontramos con una importante alianza como es la Universidad Superior del Bajío, que nos da su respaldo y su validez oficial. Bueno, y como ya saben, la metodología de nuestras clases, déjenme pongo aquí el chat, acá está, que no lo tenía activado. La metodología de nuestras clases, pues es al principio tener esta frase para recordar que esta frase trata de que hagamos como un precalentamiento y entender hacia dónde se va a dirigir nuestra clase. En todo nuestro contenido en la plataforma, todas las clases que vas a poder ver ahí en la plataforma empiezan con una frase para recordar. Hoy le toca a Donald Hebb y él fue el que descubrió las redes o las neuronas Hebbianas. Estas redes o estas neuronas Herbianas, se les llama así porque son las que principalmente se relacionan con los hábitos. Es decir, una vez que nosotros conquistamos una conducta y dominamos, ya sea, no sé, andar en patineta, leer fluido, cualquier habilidad que podamos desarrollar, es porque hubo un reforzamiento en estas redes neuronales. Y él nos deja el siguiente texto para reflexionarlo. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Esta frase captura la esencia de la neuroplasticidad, indicando que los comportamientos y hábitos repetitivos refuerzan las conexiones neuronales, fortaleciendo los patrones de conducta. Muy bien. Esto quiere decir que entre más redes neuronales se disparen al mismo tiempo, es más probable que que conquistemos esa conducta. Por eso es muy importante que nosotros promovamos en nuestros alumnos, en nuestros hijos, que tengan un conocimiento transversal. ¿Qué significa? Bueno, que si les voy a enseñar cómo resolver un problema, por ejemplo, cuando queremos que hagan una gráfica, se me ocurre este ejemplo. Vamos a hacer una gráfica de X, Y. Esto se relaciona con matemáticas o estadísticas o yo qué sé, ¿verdad? Este tipo de materias duras que demandan un esfuerzo cognitivo importante de nuestros alumnos y nuestros hijos. Si les decimos, tú llena los datos y haz esta gráfica tal y como se te pide en el problema. Ahí estamos nutriendo solo cierta cantidad de neuronas de red y se forma una red neuronal que lo lleva a entender cómo se maneja, cómo se maneja esas gráficas. Pero cuando le damos un contexto más amplio a nuestros alumnos, como por ejemplo explicarle que esa gráfica corresponde al índice de personas que han superado la pobreza en México. Vamos a superarlo. Vamos a poner ese ejemplo. Se me ocurre, ¿verdad? Y que además la pobreza tiene diferentes consecuencias porque perjudica ciertas cuestiones del ser humano y damos un contexto más amplio de nada más solo llenar una, una sencilla gráfica. No sé si me expliqué, espero que sí. Pero a lo que voy es que cuando siempre demos un contenido que demande mucho esfuerzo cognitivo, busquemos los diferentes canales para nutrir de manera más fuerte las redes neuronales de nuestro cerebro, del cerebro de nuestros niños, y aparte de que ellos van a poder asociar y tener un mejor contexto de aquello a lo que están estudiando y se están esforzando
cognitivamente, pues les va a ser mucho más fácil asimilarlo, ¿sí? Bueno, pues por ahí vamos a estar empezando en esta clase. Dice Lorena, que le gustan mucho las clases, no creí que me fuera a conectar todos los sábados a esta hora, pero vale mucho la pena. Gracias, Lorena, gracias por ese chequezote para el alma. Lisbeth dice, buenos días, me disculpo, no podré abrir mi cámara, estoy con gripa. No te preocupes, no, no es necesario, ¿verdad? Pero si lo pueden hacer, pues qué bien, ¿verdad? Pero siempre es bueno, ¿verdad? Que nos estemos viendo y que nos estemos conociendo. Bueno, el diplomado, ustedes también, esta diapositiva ya la conocen, se nutre principalmente de estos tres campos. En la inserción de estas tres disciplinas es donde estamos, ¿verdad? En este diplomado de neuroaprendizaje y arteterapia en el aula, explorando el cerebro artista. Y ahora sí, vamos entrando ya en materia. Por aquí, en el chat, díganme, ¿ustedes ya han escuchado este concepto de la plasticidad cerebral? ¿Qué es lo que ustedes han aprendido o qué es lo que entienden por la plasticidad cerebral? Es una cualidad que tenemos los seres humanos, ¿verdad? ¿Tú hasta qué punto lo tienes interiorizado o entendido este concepto? Mm, ¿Sí has escuchado este concepto de la plasticidad cerebral? Sí, dice Diana, sí, es la facilidad que tenemos para aprender, mientras más jóvenes, más sencillo es aprender, que el cerebro pueda adaptarse. Perfecto, bueno, pues sí tenemos ya cierto conocimiento sobre lo que es una de las principales cualidades de nuestro órgano cerebral, de este órgano que pesa aproximadamente entre kilo y medio, más pesado en los hombres que en las mujeres. Luego decimos, nosotros los hombres tenemos un cerebro más fuerte, más grande y por lo tanto somos más inteligentes que las mujeres porque tenemos un cerebro más grande. Nada que ver, ¿verdad? Porque de hecho la inteligencia o las habilidades o esto a lo que podemos ser buenos no se mide por la masa del cerebro, sino por las conexiones neuronales que podemos llegar a realizar. Si vemos el cerebro, por ejemplo, de un músico, vamos a ver que tiene mucho más redes neuronales o hay mayor actividad neuronal en ciertas estructuras que donde se estimula pues la percepción, la sensación, el oído y todas estas cuestiones que lo hacen ser un artista de la música. Y así, por ejemplo, nosotros como psicólogos o tú como maestro, ya tienes una red neuronal, unas carreteras neuronales donde te sabes de todas a todas cómo se maneja la pedagogía, qué es lo que debes de aplicar, cuáles son los ejercicios lúdicos, etcétera, 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 etcétera. Pero si tú agarras un libro donde nada tenga que ver de pedagogía, por ejemplo, que agarres un libro de, ¿qué te gusta? Carpintería, por ejemplo, ¿verdad? Ahí, cuando tú empiezas a estudiar algo que nada tiene que ver con lo que tú ya dominas, ahí se dan nuevas conexiones neuronales que si tú empiezas a asimilar, ah, caray, estoy haciendo una tabla, esta tabla, por medio de la carpintería, yo podría aquí hacer un ejercicio para que mis alumnos puedan desarrollar un mueblecito que les ayude a organizar mejor sus cosas. Entonces tú estás añadiendo una habilidad que nada tiene que ver con la pedagogía, pero que que ese conocimiento te está nutriendo a ti y lo estás empacando, lo estás nutriendo, lo estás reforzando. Entonces, el ser humano, desde que vino al planeta Tierra, desde que empezó a desarrollarse y evolucionar en el mundo, hizo miles de cosas. Era un recolector de fruta, de comida, después hizo o armó sus primeras herramientas, eh, hizo una choza para protegerse del frío, empezó a hacer arte, empezó a hacer miles y miles de cosas. El ser humano está programado para hacer miles de cosas, para aprender muchas cosas. Con el paso del tiempo, con el cambio que hemos ido llevando como sociedad, como humanidad, nos hemos ido especializando solo en ciertas cositas. Y es ahí donde estamos frenando nuestras capacidades de aprendizaje. Entonces, si nos vamos más o menos por ese hilo de ideas,
Esto significa que nuestros alumnos necesitan tener también muchas experiencias de vida, no solo tenerlos en un aula de clases en cuatro paredes mientras les dictamos o mientras les hacemos las mismas preguntas. Desde muy pequeños debemos de exponerlos a diferentes situaciones donde ellos se sientan incómodos, pero que a la vez logren dominar ciertas habilidades. La incomodidad es parte de nuestra naturaleza también. Imagínate a los primeros seres humanos cuánta incomodidad había en sus vidas cuando estaban eh, cuidándose de que no les llegara un león, un tigre, un animal, un depredador, y que a la vez tenían que salir a recolectar comida. Todo eso está en nuestra evolución humana y es una carga de información que tenemos ya en nuestro cerebro. Entonces, plasticidad cerebral es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso, todo nuestro sistema nervioso, no solo nuestro cerebro, para cambiar su estructura y funcionamiento. Al aprender, las propias neuronas forman redes para comunicarse y hacer sinapsis. Pero no solo es que nuestro cerebro pueda moldearse a diferentes situaciones, sino que cada vez que lo hacemos, se forman nuevas o se crean o nacen nuevas neuronas. Cuando nosotros, como les comentaba ahorita con el ejemplo, cuando agarras un libro que nada tiene que ver con lo que regularmente dominas o que son tus habilidades, ahí se dan nuevas conexiones neuronales. Y cuando esto lo aplicas y lo empatas con lo que ya conocías, se forman nuevos conocimientos, se forman estas nuevas sensaciones, nuevos procesos bioquímicos dentro de tu cabeza. Regularmente quiero que hagas la siguiente reflexión, porque regularmente siempre estamos apegados a hacer lo que conocemos. A esto se le llama como el futuro inmediato. Ya sabemos que todos los lunes nos levantamos a tales horas, nos alistamos, agarramos el vehículo y nos vamos a nuestro trabajo y esto se repite continuamente. Esto es una plasticidad cerebral que guía una conducta que ya tenemos. Pero cuando hacemos cosas que salen de nuestro patrón del comportamiento normal que hacemos en nuestra rutina, ahí se generan nuevas conexiones neuronales y se dan también nuevas neuronas que pueden conectar nuevos entendimientos y nuevos conocimientos. Entonces, la neurogénesis nos invita también a que hagamos cosas diferentes, a que nos expongamos y que nos atrevamos a hacer cosas diferentes como pedagogos. Esto es parte también de lo que busca la neuroeducación, que tú como educador te animes primeramente a atreverte a hacer cosas diferentes, porque cuando nosotros hacemos cosas diferentes, regularmente somos juzgados. Cuando tú dices, ahora vamos a tomar la clase en el arbolito que está ahí afuera con mis alumnos y tomamos el sol un ratito, unos 10 minutos o 15 minutos, vas a llamar la atención consciente o inconscientemente de las demás personas. Algunos no les van a parecer, incluso tú te vas a sentir incómodo o incómoda. O cuando buscas simplemente diferentes experiencias, hay sensaciones y nuevos aprendizajes. Entonces, la neurogénesis neuronal es el pilar sobre el que la maleabilidad de nuestro cerebro está constantemente, ¿verdad? La neurogénesis se refiere al nacimiento y la proliferación de nuevas neuronas. Vamos a darle aquí un clip. Y mira, te presento una neurona. Yo creo que ya muchos de ustedes han visto más o menos cómo son las estructuras neuronales. Y aquí está la estructura a grandes rasgos, cómo es este microorganismo que es la mínima estructura de información que tenemos en nuestro cerebro. Por aquí pasa toda la información. Aquí están las denominadas dendritas y luego las dendritas son estos prolongaciones que salen de aquí, de esta otra estructura que viene siendo el cuerpo celular, donde está el núcleo de la neurona. En el núcleo de la neurona, pues hay más estructuras
Y ahí en ese núcleo es donde está gran parte de la información de lo que eres como persona, de tus rasgos físicos, de tu temperamento, de tu forma, de todo lo que has heredado de tus padres, de tus abuelos. Y enseguida tenemos el axón. El axón es por donde pasa esa información que se da cuando las dendritas se conectan con otras dendritas, se procesan en el núcleo y luego ya se exponen o se envían por medio de este tipo como cable llamado axón. Y estas otras prolongaciones que están aquí llamadas las vainas de mielina son como este recubrimiento que tienen los cables que ayudan a que esa información llegue lo más pronto posible. Por ejemplo, cuando somos jovencitos, que tenemos menos de 25 años, se dice que nuestro cerebro aún no está terminado de madurar. Si ejemplificamos esto, es como si pudiéramos abrir el cerebro, la cabeza de un adolescente y en la parte frontal podríamos ver que dice zona en construcción. Es decir, todavía no se concluye esa parte de nuestro cerebro. Está trabajando, está reforzándose, pero aún no termina de ejecutarse. ¿Y qué es lo que todavía no termina de ejecutarse? Pues las vainas de mielina, el recubrimiento por donde va a proteger la información. Y casualmente, ¿verdad? Esta parte frontal de nuestro cerebro es la que se encarga del buen juicio, del diálogo interno, de la toma de decisiones, de la organización. Entonces, si entendemos esto, pues podemos ver a nuestros alumnos jovencitos que sí son algo desordenados, que luego no controlan bien sus impulsos, que incluso pueden tener problemas de conducta, pero hay una justificación que aún no se les termina de desarrollar esta parte frontal del cerebro. Esto no quiere decir que nos vamos a cruzar de manos, ¿verdad? Y decir, bueno, pues vamos a esperar. No, tenemos que seguirlos estimulando y desarrollando límites y desarrollando procesos que los hagan esforzarse más en su córtex prefrontal para que estas conexiones neuronales terminen de madurar lo más pronto posible. Porque cuando nuestros alumnos, y esto lo podemos también ver en, en muchas ocasiones, alumnos que a lo mejor dejaron de ir a la escuela, que abandonaron las escuelas, que abandonaron sus estudios, o padres que simplemente ya no les pudieron dar estudio a sus alumnos, eh, pues, ¿qué pasa? Los alumnos ya no tienen este acercamiento a nuevas experiencias, ya no conviven con otros niños, o simplemente, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó hace 3 años, verdad? Cuando nuestros niños estaban en la pandemia. Bueno, pues hubo una desaceleración neuronal porque nuestros niños ya no negociaron con otros niños, porque los jovencitos tenían su escritorio y al lado la cama y entonces se acostaban y ya en la cama agarraban el WhatsApp y tomaban la clase en línea y todos esos cambios prolongados, estimulados, sin límites, sin corregirlo como padre de familia, que eran los que estaban ahora sí en la labor como docentes, pues se van perdiendo ciertas conductas, ¿verdad? Hay una desestimulación y hay un retraso, ¿verdad? En esta maduración. Pero bueno, esta es la neurona, por aquí pasa toda la información y para también ejemplificarte un poco, bueno, te voy a mostrar aquí, a ver si me lo permite. En tu diplomado también vas a encontrar unas clases en 3D. ¿Qué son estas clases de 3D? Bueno, que tú puedes ver ciertas estructuras cerebrales que te hemos dejado en el recorrido de tu diplomado y tú podrás acercarte, manipularlas, ver un poquito más de cerca cómo es el funcionamiento. Por ejemplo, aquí vemos esta neurona, cómo se ve esto que relumbra. A esto se le llama el potencial de acción, que es como el mensaje que se envía y recorre una neurona. Y bueno, este es como algo agregado que puede ser hasta divertido. Puedes ver también hay clases en 3D donde hay diferentes estructuras cerebrales y vas a poder manipular aquí todo este
contenido. Y bueno, volviendo a la clase, quiero decirte que los seres humanos no somos, eh, no somos tan diferentes a las neuronas. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer, Rosa, que te dieron vacaciones y te dicen, ya están sus vacaciones, Rosa, usted puede irse a donde quiera. Y entonces Rosa dice, pues me voy a ir a Cancún a pasar una semanita ya y disfrutar de mis vacaciones. Entonces Rosa compra sus boletos de avión y va al aeropuerto para tomar su vuelo y llegar pues a sus vacaciones, va, ella está muy contenta, está muy feliz, y le dan sus boletos, no hay ningún problema, llega y está en la sala de espera para que posteriormente pueda abordar su avión. Pero después de unos 10 minutos anuncian por las bocinas que el vuelo que se dirige a Cancún, pues ha sido retrasado, se retrasó por pues cuestiones técnicas y que te piden, Rosa, que tengas un poco de paciencia, que comprendas que pues es algo que no corresponde a ellos y que en unos cuantos minutos se solucionará. Entonces Rosa dice, bueno, pues muy bien, voy a descansar un ratito, no hay problema, me espero un momento y al cabo de unos 20 minutos vuelven a hacer el siguiente anuncio y te dicen, escuchas Rosa, que dicen que pues no se ha podido solucionar el problema, que, que seas paciente, que ya posteriormente estará listo tu vuelo. Entonces, ya mal que bien llevas más de media hora ahí esperando poder abordar tu vuelo y luego, de repente hay una persona que está a tu lado que tú no conoces, pues hace un comentario como, oye, pues qué mala onda, ¿verdad? Que tengan estos problemas, yo ya me hacía en Cancún. Y tú también interactúas o intercambias palabras con esta persona. Pero al cabo de media hora más de estar esperando, vuelven a decirles por la bocina que se van a tener que esperar un tiempo indefinido, posiblemente hasta una hora, hasta que se solucione el problema. Entonces ya ustedes están en un estado de queja, se enojan porque, pues, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué no podemos abordar el avión si tú ya te hacías en tus vacaciones, bien a gusto? Y entonces personas que nada tenían en común empiezan a juntarse, a buscar una explicación y a exigir el que le solucionen ese problema. Y todas las personas que están ahí que no se conocían empiezan a hablar entre ellas y se empiezan a unir para, entre todos, forzar que les den una solución. Pues es más o menos como funcionan nuestras neuronas. Puede ser que haya neuronas que nunca se hayan conectado, que nunca se han hablado, pero que cuando tomamos nuevos riesgos, cuando aprendemos nuevas cosas, cuando practicamos algo que nunca hemos hecho, es como si esta neurona viera a otra neurona a lo lejos y le comentara algo y empiezan a platicar. ¿Cómo se comunican las neuronas? Por algo que se llama sinapsis. Aquí lo podemos observar. Esta sinapsis es por donde pasan los neurotransmisores. No hay una conexión como tal, es un espacio que se genera en estas dos partes y por ahí se dan estos neurotransmisores que vienen siendo eh, pues esta información que detona un comportamiento. Son hormonas que generan un bienestar o un malestar o traen algún tipo de información. Entonces, por aquí es donde pasan las neuronas, a esta parte se le llama sinapsis y aquí pasan lo que viene siendo pues la información. Y bueno, cada vez que vayas a comprarte una carnita asada y veas una cebolla de rabo, vas a poder identificar las estructuras de la neurona. Mira, la parte de acá enfrente, las raíces vendrían siendo las dendritas. Y el núcleo vendría siendo pues la bolita de la cebolla y esta otra parte vendría siendo el axón, ¿verdad? Y por último, estas puntas que están acá al final, pues vendrían siendo las dendritas, ¿sí? Muy bien, sí creo.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Sugerencias? No, todo bien, gracias. Todo bien. La mayoría de las conexiones se llevan a cabo de los 0 a los 3 años. Después, si no utilizan algunas conexiones, se pueden. De hecho, se dice que cuando nacemos, Rosa, cuando nacemos, ya nacemos casi con las neuronas que vamos a utilizar en nuestra vida adulta. Entonces, cuando tenemos, de hecho, esto lo vimos creo en la clase anterior, ¿verdad? Que en nuestra primera infancia podemos llegar a tener hasta un exceso de neuronas, porque estamos expuestos a muchas nuevas experiencias. Imagínate un bebé que está por primera vez viendo algo que pasa por enfrente de su vista y resulta que es su pie y luego lo agarra y lo empieza a chupar para de esa manera autodescubrirse, ¿verdad? Ver que todo eso que está ahí es él. Estas son nuevas conexiones neuronales que se están dando y luego empieza a aprender a gatear, empieza a comer nuevos alimentos, empieza a pararse y todas estas son nuevas redes neuronales que se van dando. Y conforme ya va creciendo, pues surge esto que se le llama la poda neuronal, que es cuando ya no, pues ya de adulto, pues ya no tienes que gatear o ya conoces ciertas sensaciones y estas redes neuronales que ya no se utilizan, pues se cortan, ¿verdad? Se podan. Y posteriormente, ya en la adolescencia, también hay una nueva reconexión neuronal, una nueva poda neuronal, puesto que también se empieza a fortalecer precisamente la parte frontal de nuestro cerebro y empezamos a tener mayor control de nuestras sensaciones y emociones de manera consciente. Bueno, continuando con esta clase. Los pensamientos y sentimientos más profundos. Bueno, el título dice plasticidad cerebral y arteterapia. Vamos a ver, a relacionar cómo se da esta plasticidad cerebral por medio de la arteterapia. Los pensamientos y sentimientos más profundos del inconsciente se pueden reflejar en el arteterapia. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos arte, cuando nosotros en realidad nos sumergimos en una actividad artística? Bueno, pues se dan nuevos pensamientos, se dan nuevos cuestionamientos, siempre y cuando haya una intervención, que eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando o es una de las visiones o uno de los puntos a los que queremos llegar con este tipo de contenido. Porque por ahí, no sé si en la clase anterior en otra generación, eh, me comentaba un maestro que él era maestro de arte, pero que pues ahora estaba entendiendo la importancia del arte no solo como una habilidad, sino como un proceso natural humano que lo lleva a realizar nuevos juicios y lo hace mejor ser humano. Para esto puse un ejemplo. Cuando yo estaba en la secundaria, pues me daban una clase que se llamaba educación artística. Por aquí díganme si todavía está esa materia ahí creo que sí, educación artística. Pero muchos de los maestros de educación artística, pues les pueden enseñar alguna técnica o pueden buscar contenido o algo que se relacione con el arte para que ellos tengan este espacio y puedan desarrollar alguna habilidad. Pero yo hice la siguiente comparación. Yo recuerdo que tuve esa clase de educación artística, sin embargo, pues no recuerdo, no tengo un recuerdo fuerte de esa clase o algo que haya potencializado mi persona como, bueno, como ser humano, como persona, no tengo algo, simplemente recuerdo que llegaba la maestra, nos pone ejercicios, incluso yo estuve en un bailable con ella, que a la vez no lo disfrutaba tanto, pero igual lo hice, pero hasta ahí. A comparación de que en sexto de primaria, uno de mis maestros, que se llamaba Manuel, que de hecho me acuerdo de su nombre,
y de la maestra que me da educación artística, no recuerdo su nombre. Datos interesantes también para analizar. Pero fíjense en lo que pasó cuando mi profesor de sexto llevó una dinámica al salón que era una actividad para pintar o relacionando el arte. Él hizo una intervención. ¿Cuál fue la intervención? Y esto se los platiqué en la primera clase. Él nos puso un ejercicio que en una hoja en blanco teníamos que dibujar un objeto, una cosa, cualquier algo con lo que nosotros nos identificáramos. Él dibujó una puerta y él dijo que con las personas que se portaban mal con él simplemente era como una puerta y se cerraba y ya no les abría. Pero que si las personas querían algo positivo y querían pues convivir sanamente, él abría su puerta y podía convivir con quien sea. Ahí nace una de las técnicas que después yo las bauticé como la técnica del volcán, porque yo me acuerdo que empecé a dibujar y antes de dibujar empecé a tener una charla conmigo mismo sobre cómo sería yo o qué es con lo que me identificaría. Y entonces me acuerdo que dibujé un volcán y aparte y enseguida empecé a dar una exposición, una plática de por qué me identifico con un volcán. Y yo decía que era muy tranquilo, que no me metía en problemas, pero que cuando llegaban a exaltarme de verdad, pues era capaz de explotar y comportarme de una manera negativa. Esta técnica ¿qué es lo que permite? Que tengas un mayor autoconocimiento, que tengas una mayor charla contigo mismo. Y ya cuando tienes esta plática contigo mismo y aparte lo plasmas en un papel, pues esto refuerza redes neuronales que van generando el cimiento de tu sistema de creencia sobre un comportamiento o sobre tu propio autodescubrimiento. Dice por ahí, Ofe, en estos momentos estoy estudiando los fundamentos de la taxonomía de Bloom y el último nivel de la pirámide es crear. El último nivel, fíjense, de la pirámide es crear. Bueno, si quieres, puedes decirnos un poquito más de contexto, Ofe, sobre tu comentario. Nos gustaría escuchar un poquito más. Sí, la taxonomía de Bloom se divide en conocimientos básicos, que son los tres primeros niveles, y Ajá, después ya, bueno, en primero, define el proceso de aprendizaje o de conocimientos. Eso es lo que es la pirámide de Bloom. Y ajá, de ahí empieza y genera los tres primeros niveles que se le llaman niveles bajos, que son el recordar, el asociar y el aplicar. Y los últimos tres niveles ya es para evaluar y, bueno, perdón, realizar, evaluar, y por el último nivel ya es crear, es decir, que genera y ya tiene todo el proceso de aprendizaje para poder aplicar todo el conocimiento. Entonces es crear, es cuando ya llegan a realizar, digamos, una infografía, la conclusión de una investigación, y ya tienen todos los fundamentos para poder, y todo el criterio para poder validar su conocimiento. ok. Ok, ok. Entonces, bueno, yo por lo que puedo percibir aquí es que, y cuando, bueno, tratando de empatar un poco tu comentario, no sé, a ver si a lo mejor estoy equivocado, pero yo veo que cuando nosotros ejecutamos una actividad artística, y sobre todo cuando le damos este enfoque terapéutico, por eso le llamamos arte terapia, lo que buscamos principalmente es que el alumno se dé cuenta que tiene la capacidad de crear, de hacer nuevas cosas. Esa es la arte terapia llevada al contexto educativo, porque antes de crear nosotros tenemos muchos cuestionamientos, que si debería pintar aquí, que si debería de hacerlo así, que si no podría hacerlo de otra manera, y que incluso el alumno se acerca para que le digas qué es lo que tiene que hacer, porque ya hay una secuencia de pensamiento
dirigida a que estamos condicionados o que nos estamos condicionados respecto a lo que tenemos que hacer. Entonces, el arte también promueve lo que es la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Pues buscar el punto más lejano de esas conexiones neuronales y que tenga sentido, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Que, que la creatividad, pues no es exclusiva del arte, pero que gracias al arte podemos en realidad fomentar la creatividad, porque es donde nos exponemos directamente en una, por ejemplo, en una hoja en blanco y podemos crear algo que nadie más va a crear. Pero bueno, ese es mi punto de vista al respecto. Bueno, y luego nos dice aquí que es un medio de autocuestionamiento cuando hacemos arte terapia, porque se genera esta relación íntima con uno mismo, se rompen patrones de conducta y hay mayor estimulación en nuestras redes neuronales frontales. ¿Qué es lo que te decía ahora con qué es lo que te decía ahora con el ejemplo que te puse cuando mi maestra de educación artística pues simplemente me daba actividades artísticas, pero nunca hubo un cuestionamiento, nunca hubo una intervención y pues sí, a lo mejor me sirvió para, pues sí, a lo mejor caí en un estado del flow, me gustaba pintar y todo eso, pero mi maestro de primaria cuando hizo esa intervención hizo como la primera parte del cimiento para que yo posteriormente pudiera conocerme mejor. Y de esto lo he aplicado con más jovencitos, con niños. Y por ejemplo, una niña me decía que ella se identificaba con un changuito, dibujó un changuito y todo eso. Y fíjense el grado que tuvo de autodiálogo o de charla. Dice, yo me identifico con un changuito porque soy muy divertida, tengo mucha energía, me gusta brincar mucho, soy como un changuito, dice. Pero yo sé que muchas veces, pues mis compañeros o mi mamá o mi maestra, pues les molesta, ¿verdad? Porque tengo mucha energía. Entonces muchas veces tengo que controlarme para no ser tan ruidosa o para no estar para no tener tanta energía y andar corriendo de un lado para otro. Entonces la niña empieza a autoconocerse por medio de su dibujo. Eso es el autocuestionamiento que está haciendo a partir de este mismo acercamiento que tiene en esta charla con ella misma cuando hace una actividad de este tipo. Y así es como se va desarrollando o se va a desarrollar las personas creativas que pueden tener una mejor claridad para su formación personal y personal. Fíjense, podemos tener grandes alumnos y en el recorrido de toda esta historia de la educación hemos visto que han surgido grandes pensadores, o grandes líderes sociales, pero que muchos de estos líderes pues carecieron de una formación humana. Tenemos líderes que pues han sido muy corruptos o que han incitado a la guerra, etcétera, ¿verdad? Y aunque se exponga esto así de esta manera, creo que el arte nos permite pulir el lado humano de las personas porque hay un mayor autoconocimiento de uno mismo, porque hay una mayor convivencia y se forma un grupo, se forma el sentido de pertenencia, se dan improntas emocionales positivas y de nada nos sirve tener niños jóvenes de excelentes calificaciones cuando su sentido humano no está bien fortalecido, que es lo que buscamos también desarrollar por medio de las actividades artísticas. Dice Lisbeth, el proceso de aprendizaje por niveles y el tipo de actividad que el alumno desarrolle y sea capaz de lograr acuerdo a su edad. Hasta como profesor, lograr que el alumno sea capaz de crear. Sí, 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 definitivamente. Eh, lo que, lo,
lo que yo resalto aquí es que en este proceso de llegar a crear hay un diálogo, hay una charla interna en el alumno. Esto es lo que tenemos, esta es la intervención que tenemos que hacer. Tú como educador, pues no eres un terapeuta, no, pero eres un maestro que está observando constantemente a sus alumnos. El arte terapia lo que te lleva a hacer es que provoques en tus alumnos una charla nutritiva, una charla que refuerce principios, que refuerce valores, que les dé mayor autoconocimiento. De eso va este tema del arte terapia aplicado al aula. Bueno, y ahora tenemos el siguiente tema de hemisferios cerebrales. Y aquí hay de repente también opiniones, porque luego, luego en las clases, en las aulas de clase, se generan cierta difusión de contenido que, por ejemplo, decimos que nuestros alumnos o que la educación se enfoca en un hemisferio o que estamos estimulando un hemisferio cerebral más que el otro. Si bien por acá tenemos el hemisferio izquierdo, que sí, el hemisferio izquierdo tiene una especialización y este se especializa pues en la concentración, en lo lógico, en lo matemático y que a los 3 años se puede, dice como dato aquí, puede armar de 4 a 6 piezas. Pero una cosa es que uno de nuestros hemisferios cerebrales tenga una especialización y otra cosa es que solo se utilice ese hemisferio cerebral cuando se desarrolla cierta actividad. Por otro lado, tenemos al hemisferio derecho, que nos dice que hay una estimulación sensorial y emocional, que se le conoce como el hemisferio emocional. Se puede, y se dice que una de las cuestiones es que se activa por medio del dibujo. Lo que queremos tratar de dar a entender es que en efecto nuestro cerebro se conforma de dos hemisferios cerebrales que cada uno tiene una especialización, pero que no son independientes. Al igual que todo nuestro cerebro tiene estructuras cerebrales como la parte frontal, la parte occipital, la temporal, y todas las estructuras cerebrales, pero todas estas estructuras cerebrales se comunican, intercambian información, aunque tengan funciones específicas. Y lo mismo pasa con el hemisferio derecho y con el hemisferio izquierdo. En esta parte en medio hay una estructura, una fibra nerviosa llamada cuerpo calloso que conecta ambos hemisferios, tanto a la hora en la que hacemos un cálculo matemático como a la hora en la que empezamos a pintar un cuadro, hay un intercambio de información entre los dos hemisferios cerebrales. Sin embargo, aquí es donde puede entrar el debate o la cuestión que muchas veces nos cuesta trabajo entender. Cuando se origina la educación tradicional, la educación que conocemos y que hasta hace poco ha empezado a evolucionar y ha empezado a tener buenos cambios y que pues ya muchos maestros han integrado más herramientas para que pues sea un aprendizaje más impactante e integral. Pues lo que debemos de saber también es que durante mucho tiempo se estuvo dando una mayor estimulación a procesos cognitivos lógicos, matemáticos, porque la educación pues se da de un proceso, de una era industrial donde se necesitaba que las personas que fueran a trabajar en las próximas maquinarias pues tuvieran una formación rígida, una formación de horarios, una formación de castigos, una formación, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que hemos estado o lo que se analiza ahora es que si se sigue promoviendo ese estilo de aprendizaje, porque muchas veces seguimos dándole mayor peso a las calificaciones o mayor peso a los ejercicios intelectuales cognitivos, a las materias como matemáticas, física, química, y nos despegamos por completo de materias que estimulan
el pensamiento crítico, el arte, como por ejemplo, que estimula los procesos humanos, el autodiálogo, el autoconocimiento, siempre y cuando también se haga por medio de una intervención. Entonces, aquí está lo interesante de saber si todavía se sigue promoviendo esta información o se le sigue dando mayor peso al conocimiento al conocimiento intelectual lógico de nuestros alumnos. ¿Sí? Dice aquí, es muy importante estimular ambos hemisferios para generar una interacción y crear una mente que funcione. Bueno, preguntas, dudas hasta aquí. ¿Todo bien o alguna duda? ¿Cómo nos dimos cuenta de que en efecto nuestro cerebro tiene especializaciones? Y esto se lo debemos a este señor, Roger Sperry. Es un científico que pues estudiaba precisamente los hemisferios cerebrales. Y cuando cuando un paciente se le presentaba a Roger Sperry y él analizaba estas estructuras cerebrales, había unos casos que se le llamaba, que en aquel entonces era la epilepsia conocida y pues era pues lo que se estaba estudiando, ¿verdad? En ese momento. Entonces la epilepsia se decía que era una descarga eléctrica en un hemisferio cerebral y que esta descarga eléctrica pasaba al otro hemisferio cerebral de manera descontrolada y esto generaba pues convulsiones. Entonces Roger Sperry fue de los primeros que para dar solución a este problema, ya que cuando las personas se convulsionaban pues se lastimaban bastante y pues perdían el control y podían tener pues muchas dificultades. Entonces, una de las soluciones que se planteó fue hacer una diserción, separar ambos hemisferios, es decir, cortar el cuerpo calloso para que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo quedaran completamente separados. Entonces Roger Sperry empezó a observar que las personas a las que se les practicaba esta diserción tenían comportamientos inusuales. Por ejemplo, a unas personas que se les hizo esto, se les ponían tarjetas con mensajes o con imágenes que lo interpretaba solo un hemisferio izquierdo. Y esto, pues, no ocasionaba el comportamiento que tenía que ocasionar en la conducta del ser humano. Aquí les voy a presentar una pequeña escena de una serie que se llama Tercer Libra. Creo que se llama Tercer Libra. Esta serie se las voy también a compartir. Se las voy a compartir en el chat y en el grupo. Para que la vean hoy, pues, sabadito, ¿verdad? Ya por la tarde, noche que se avienten esta serie. Y aquí hacen este experimento. Hacen este experimento de la separación de los hemisferios cerebrales, porque esta persona estaba teniendo problemas, estaba embarazada y le daban ataques epilépticos. Entonces la solución que le propusieron era hacerle esta diserción para evitar estos ataques epilépticos. Pero vamos a ver, bueno, ya ustedes ya la van a ver completa, ya la van a entender mejor, pero vamos a ver cómo fue su comportamiento después de esta operación que tuvo. Notará un poco de frío. ¿Se encuentra bien? No estoy haciendo esto a propósito. ¿El qué? Abrocharme. Yo no lo hago. Siéntese en la cama. No puedo mover la pierna. Llama al doctor ¿Qué me Harris. pasa? Tranquila. ¡No lo estoy haciendo yo! Bueno, ahora vamos a ver otra escena. Esta escena se ejemplifica bien lo que les trataba ahorita de comentar, que se le ponen varias tarjetas con una leyenda sobre lo que le causa, sobre las sensaciones que puede tener. Y aquí responde pues uno de sus hemisferios cerebrales, el hemisferio lógico, el hemisferio que en realidad da... bueno, vamos a verlo para que ustedes lo Genial. entiendan mejor. Conozco a Jack. Me perdonarás si averiguo algo útil. ¿Y si no lo haces? ¿Luz de ambiente? ¿Quieres mirar o no?
Siguiente pregunta. ¿Cuál es su favorito? Color. Espera un momento, ¿qué ponía en la tarjeta? El verde no es mi Favorito. El del hemisferio. derecho, sí. Dígame qué odiabas. Comida. Nuez de Bruselas. Bueno, en eso coincidimos. Dígame algo que la haga feliz. Océano. Algo que le provoque... Neve. ¿Qué ponía en la tarjeta? Vamos a seguir. ¿Por qué el bebé le provoca rabia? Necesito radiación. Bueno, creo que, por ejemplo, creo que en esta película, ya hace mucho que no la veo, en esta serie, pero en este capítulo, la mujer está embarazada, entonces tiene un problema cerebral y hay dos soluciones. Una, aplicar radiación para, para desaparecer ese problema neuronal que tenía o hacer la diserción cerebral. Si se hace la radiación, pues perdería al bebé. Entonces ella decide que se le haga la diserción. Entonces cuando le hacen este experimento, el cerebro lógico dice, necesito tan separados, dice otra cosa, ¿verdad? Dice, él dice, no, pues primero la diserción que perder a mi hijo. Entonces, esa es la forma en la que podemos comprobar o ejemplificar mejor dicho, cómo funcionan nuestros hemisferios cerebrales. Y bueno, dice, tras estos estudios, el hemisferio izquierdo se le conocía como inteligente y racional, mientras tanto el hemisferio derecho se ha designado como el intuitivo y el artístico. Pero es un error que cuando estemos en materias o que estemos en la educación artística o en matemáticas, digamos, vamos a fortalecer nuestro hemisferio derecho o vamos a fortalecer nuestro hemisferio izquierdo. Es un neuromito también, porque todo nuestro cerebro funciona a la hora de hacer matemáticas o a la hora de hacer una actividad artística. Cerebro derecho, cerebro izquierdo en la educación. Se educa solo en una dirección con el hemisferio izquierdo. Esto es algo que también se, se, se ha promovido o se ha promulgado, ¿verdad? Durante mucho tiempo en nuestro tradicional sistema educativo, que aunque el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo comparten información por medio del cuerpo calloso, sí hay una inclinación a las actividades que desarrollan más un hemisferio que el otro. Sí, fíjense qué interesante esto, que luego hasta nos cuesta trabajo poderlo bien entender. Tanto hemisferio derecho como hemisferio izquierdo trabajan a la par, si hacen matemáticas o si hacen alguna actividad artística. Sin embargo, el sistema educativo tradicional se ha encargado por mucho tiempo, se ha sostenido esto a través del tiempo, en que haya una mayor estimulación en un hemisferio que en el otro, porque se valora más o se valoraba más a un alumno que tenía una buena calificación que a un alumno que tuviera una habilidad artística. Eso también por ahí lo platicábamos clases anteriores con una maestra que, que decía que, sobre todo allá para el sur de México, que los alumnos, los jóvenes, los niños, pues les gustaban mucho las actividades artísticas que se desarrollaban allá. Y bueno, en el sur de México, en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, en todas estas regiones, hay mucha cultura, hay mucha tradición, hay mucha trascendencia a estas actividades.
este, hay muchas de estas actividades y por lo tanto se estimula mayor estas actividades, ¿verdad? Se puede dar una mayor estimulación de estas actividades artísticas. Sin embargo, pues ya con la llegada de la tecnología y con todas estas cuestiones, sí se ha notado un decremento en los jóvenes y en los alumnos que están en estas regiones porque ya están buscando hacer nuevas cosas diferentes y se están dejando o alejando de estas actividades eh, culturales que se dan mayormente por allá. Pero se educa solo en una dirección, dice lo que se conoce en la educación tradicional. Por ahí hay un comentario de Lorena, me dice Lorena. ¿Y qué pasa con los que son diestros y zurdos? Pues, pues no pasa nada, o sea, siguen teniendo una estimulación cognitiva igual. O sea, acuérdate que este tema también es relacionado con la plasticidad cerebral, más que nada. Entonces, las personas que nosotros pudiéramos ser zurdos o diestros o izquierdos o derechos, ¿verdad? Es la habilidad, es la secuencia y es lo que tú desarrolles con el tiempo. Y que si tienes la posibilidad de ser, si tienes mayores conexiones neuronales que te permitan ejecutar una acción con tu parte, con tu mano izquierda, pues lo vas a hacer. Dice, ¿por qué los zurdos son mucho más creativos que los diestros? ¿Esto tú crees que sea en verdad así? Yo creo que hay por ahí algo interesante, ¿verdad? Porque fíjate, está muy bueno tu punto. Y no sé si ustedes hayan visto en alguna ocasión Los Simpson cuando Ned Flanders hace una tienda que es para zurdos, ¿sí? Y es una gran idea, porque si tú te das cuenta, Lorena, dime cuántas butacas hay en tu aula de clases que sea para zurdos. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que no había ni una, o había una, porque había muy pocos zurdos. Pero ahora imagínate el nivel de adaptación que debe de tener una persona que es zurda en un mundo de derechos. Entonces tiene que ser más creativo para poder solucionar los problemas que se le dan en el día a día. Sí, ¿verdad? Tiene sentido. Tiene sentido, porque pues la mayoría de las cosas son hechas para las personas diestras, ¿verdad? Para los derechos, para los que usan la derecha, pues, los vehículos, todo eso. Entonces ellos tienen una mayor conexión neuronal porque se tienen que adaptar. Entonces es por ahí que podríamos analizar eso. O sea, podrían ser más creativos. Y aquí es donde nos damos cuenta que la creatividad no tiene nada que ver o no es exclusiva, mejor dicho, no es exclusiva del arte. La creatividad es la capacidad que podemos tener para resolver un problema, ¿sí? Y la adaptabilidad y la innovación que podemos darle. Entonces, los jóvenes creativos son vistos como poco productivos e inteligentes. En el libro de Nora Rodríguez, este, que ya se los compartí. Bueno, a lo mejor aquí mismo otra vez se los vuelvo a compartir por si no lo descargaron. Pero ahí en este libro nos comenta algo muy interesante de que se valora más a los alumnos que tienen 9 y 10 que a los alumnos que son buenos en una actividad artística, ¿verdad? Siendo que las personas que desde pequeños desarrollan una actividad artística, pues tienen más posibilidades de desarrollar un sentido humano más amplio. Un niño, un joven
que empieza a tocar la guitarra, que sabe tocar la guitarra, tiene mayores conexiones neuronales, tiene una mayor comunicación social, tiene un mayor autodiálogo interno y por lo tanto va desarrollando mejores habilidades humanas. Entonces yo creo que el arte es una pieza fundamental en el desarrollo de los seres humanos y no solo como una actividad que desarrolla habilidades artísticas, sino que también promueve una estimulación cognitiva y que también nos ayuda a crear canales de estimulación, canales de expresión emocional. Bueno, ya vimos la división de nuestro cerebro, ¿sí? Ya vimos la división del cerebro en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pero también tenemos otra división, que esta es una subdivisión, este, imaginaria. Este concepto se lo debemos al doctor José Castillo, que es un eh, psiquiatra, psiquiatra terapéutico, y él hace la siguiente observación bastante interesante. Dice que cuando una persona está pasando por momentos complicados, es decir, un dolor, una sensaciones negativas, y que esto se prolonga en el tiempo, entonces la parte frontal del cerebro tiene un bajón de energía. Déjenme ver. Tiene un bajón de energía porque hay una mayor estimulación en la parte posterior del cerebro, ¿sí? En esta parte posterior, en aproximadamente en esta parte interna subcortical, están estructuras cerebrales que se dedican principalmente a la gestión emocional, como es la amígdala emocional. Entonces, cuando nos sentimos amenazados o cuando estamos en un ambiente que nos causa incomodidad y que esto se mantiene en el tiempo, pues se dan problemas de depresión, de ansiedad, de preocupación, de emociones displacenteras. Aterrizando esto a nuestro campo de trabajo, como es la educación, ¿qué pasa cuando un alumno eh, asiste todo un ciclo escolar a un lugar donde sabe que va a estar eh, incómodo? Pues se está estimulando principalmente una estructura emocional que si se sostiene en el tiempo hace que tenga un bajón de energía y por lo tanto pues no sea el aprendizaje ni la creatividad ni ninguna cualidad positiva o se dan muy poco. Entonces, ¿qué es lo que provoca que nuestros alumnos retomen o reactiven actividades que promuevan una mayor fuerza energética en la parte frontal de nuestro cerebro, en la parte eh, anterior, que es la parte frontal de nuestro cerebro? Cuando nos cuando hacemos ejercicios de concentración, de memoria, cuando usamos el sentido del humor, cuando somos optimistas, cuando motivamos, cuando visualizamos metas, cuando nos sostenemos en el tiempo, en actividades o en circunstancias que no son buenas para nosotros, como sentirnos atemorizados, pues esto, en la parte frontal de nuestro cerebro tiende a apagarse. Pero cuando buscamos actividades donde hay concentración, donde promovemos el sentido del humor, donde somos optimistas y donde tenemos metas claras, se potencializa la parte frontal de nuestro cerebro. Aquí generamos mayor neuroplasticidad y neurogénesis. ¿Qué actividades pueden hacer esto aquí enfrente de nuestro cerebro? Bueno,
el mindfulness, la meditación, la respiración, ejercicios de respiración, ejercicios de arte terapia con intervención por parte del educador. Aquí enseguida vamos a ver un video de una niña que nos da una clase de autodiálogo. Vamos a verlo. A esto, a esto le llama el psicólogo Lucas Malaisi entrar en un modo creativo. Es decir, la niña tiene un autodiálogo interno que podemos ver cómo lo expresa, ¿verdad? Aunque ella no tiene un lenguaje Eminem ha muy... atacado directamente a Donald Trump diciendo que Ay, lo odia, que es un racista y que está engañando a todos. Es por eso que ha lo menciona aquí Lucas Malaisi, que cuando tenemos este tipo de diálogo, y que lo vemos en esta niña, que aunque ella pues no tiene un lenguaje muy desarrollado, pero sí dice sus partes claves: me gusta mi pelo, me gusta mi familia, me gusta mi hermana, me gusta mi escuela, me gusta mi mamá, me gusta mi papá, me gusto yo, y se lo dice frente al espejo. Esto también en veces lo critican mucho los cercanos a la psicología, porque en realidad no lo que nosotros pretendemos como psicólogos es que no te repitas cosas, sino que tengas un autodiálogo, una charla interna contigo mismo, una charla íntima como la tendrías con un amigo, ¿verdad? ¿Cómo le hablarías a un amigo que ese amigo eres tú? Cuando se hace este diálogo, esta charla interna, de nuevo, estás reforzando conexiones neuronales frontales, ¿verdad? Que te ayudan a concentrarte mejor. ¿Cuántas veces no te has regañado a ti mismo, verdad? Cuando te dices, caray, la regué, me pasé, pero bueno, lo voy a superar, voy a mejorar esta prueba y estoy seguro que voy a salir adelante, yo puedo con esto, etcétera. Cuando haces este tipo de diálogo, estás materializando redes neuronales que se están conectando para generar un nuevo comportamiento. Entonces, de nuevo, pensemos en esta línea divisora que está aquí en medio. ¿Cómo son nuestras clases dentro del aula? Nuestros niños están relajados, están contentos, se sienten bien. Podemos trabajar en esta parte frontal con nuestros alumnos, creando redes neuronales que guíen a estos alumnos a tener mejores diálogos, a tener una mejor relación con ellos mismos, para que posteriormente, ¿verdad?, puedan desarrollar con mayor fuerza un conocimiento. Y creo que esto también ya lo hemos visto, pero ahora lo vamos a ver desde otro sentido, desde otro punto de vista. Si bien tenemos aquí estos tres puntos que podemos generar con el arte, que es la activación y hasta la ansiedad y la preocupación, son indicios de que se está atendiendo una situación y que puedes llegar a controlarla. Cuando tienes las habilidades y el desafío correspondiente, puedes mejorar esta situación, puedes conquistar ese objetivo o esa meta. El problema sería cuando nosotros promovemos o estamos en este estado donde nuestros alumnos tienen altas o bajas habilidades, pero que no corresponden al desafío que deberían de tener.
Es decir, si ellos tienen una habilidad baja y un desafío alto, pues van a tener una apatía completa. Y si están entre un control completo de la habilidad y el desafío no les demanda mucho esfuerzo, pues se van a estar relajados. Y igual cuando es algo que está por debajo de su estándar de desafío y tiene una habilidad alta, pues se va a aburrir. Y lo que pasa también acá, que es lo que tenemos que buscar, es que nuestros alumnos tengan control del momento y fluyan en una actividad artística. ¿Qué pasa cuando generamos una actividad artística, por ejemplo, como los mantras? Igual hay muchos alumnos que se ponen a pintar un mantra o nosotros a lo mejor nos hemos puesto a pintar un mantra y del cabo de un tiempo nos aburrimos, ¿verdad? O decimos, ya estuvo, ya me cansé. Pero esto es porque no hay una intervención. O igual podemos sentir que ya dominamos o que ya nos cansamos y podemos dejarlo por un rato y después retomarlo. Pero lo que buscamos nosotros con actividades artísticas es que nuestros alumnos tengan una mayor introspección. ¿Cuántas charlas internas pasan en tu cabeza cuando estás en el estado del flow? Oportunidad como educadores, esto es una oportunidad como educadores de hacer importantes intervenciones e introducir valores y principios que nutran al alumno en su desarrollo personal. Aquí les voy a colocar un ejemplo de un mantra que está, pero no, sí, creo que aquí es. Dejen ver si lo encuentro aquí rapidito. Que está desarrollado principalmente para generar esto. Se me hace que es aquí. Se me hace que es este. Aquí en su diplomado, ustedes van a encontrar esta sección ya cuando vayan más avanzados. Estos ejercicios que son precisamente para hacer esta intervención. Aquí. Bueno, les decía que en su diplomado van a encontrar estos ejercicios donde van a ejecutar una actividad pictórica, puede ser como un mandala, pero que tienes la posibilidad de hacer una intervención con esto. Pero se me hace así aquí. Bueno, por ejemplo, aquí esto, puedes tú generar una intervención con tus pequeños cuando son muy pequeños y es algo sencillo, ¿verdad? No hay mucha complicación, no hay mucho grado de dificultad, pero siempre va a haber un enunciado, una máxima o algo que transmita no solo el pintar, sino que ese dibujo tenga un sentido, ¿verdad? Que tenga un reforzamiento. Y aquí puedes promover pues los valores y los valores y los principios de tus alumnos. Dejen ver, aquí creo que también está el ejemplo que les digo. Si bien, bueno, como puedes ver, estos son ejercicios como muy simples, también viene eh, cómo sería lo adecuado para que tú lo desarrollaras. Miren, aquí están los mantras. Por ejemplo, en este mantra podríamos nosotros hacer una intervención sobre la relación que tenemos con nuestros hermanos, con nuestra familia, y mientras ellos pintan, también van a pintar pues a su hermano o a su hermana. Aquí está otro mantra. Este mantra es de la relación que puede tener el niño con su hija, con su madre, y cómo pues demostrarle amor, demostrarle cariño. Otro mantra que está aquí, pues podría ser de un alumno, de un pequeño, ayudándole a su mamá en el quehacer,
cooperando con ella, trabajando. Y mientras pintan, pues están haciendo un autodiálogo, una charla. Aquí está a lo mejor un alumno haciendo este mantra de un alumno sobre sus procesos de aprendizaje, sobre el esforzarse, ¿verdad? Para poder aprender aquellas cosas que pueden tener mucha complicación. Y bueno, pues estos son como pequeños ejemplos sobre cómo tú puedes utilizar o cómo puedes hacer las intervenciones de estos mantras, ¿verdad? Y hay otro nuevo concepto que se promueve mucho, ¿verdad? En la educación ahora actualmente, y este se lo debemos a Francisco Mora, que es neurocultura. La neurocultura trata de decirnos que cada vez sea más común que hablemos sobre nuestro órgano cerebral capaz de aprender de sí mismo, que cada vez sea más común que yo hable con un colega o con un padre de familia sobre cómo podemos sacarle el máximo provecho a nuestro propio entendimiento de nuestro cerebro. El arte es una capacidad intrínsecamente humana que plantea nuestra singularidad. El arte, como lo hemos estado analizando, siempre ha estado presente en la vida del ser humano, desde nuestros primeros antepasados, en ese momento en el que se dio la conexión de una neurona con otra neurona y generó la imaginación, que posteriormente quise comunicarlo con otro clan o con otras personas de esa misma era. Se empezó a generar una comunicación, se empezó a generar una alianza, y gracias a estos procesos neuronales internos primitivos que se dieron en aquel momento, pues hoy tenemos eh, pues una potencialidad enorme como seres humanos, que incluso ya estamos explorando el espacio o explorando pues cosas increíbles. Entonces todo se originó de una conexión neuronal que detonó algo que se llamaba imaginación. Y Semir Seki nos menciona que no puede existir una teoría del arte y belleza sin base neurológica. Semir Seki nos menciona que algo pasa en nuestro cerebro cuando vemos arte. Algo está sucediendo, nuevas conexiones neuronales, nuevas sensaciones, nuevas inquietudes. Algo se provoca con el solo hecho o con el simple hecho de observar una actividad artística. Las neurociencias brindan objetividad al hecho artístico y su contribución psicológica en el aprendizaje. De esta manera se pueden tomar mejores decisiones. Así podemos mejorar estrategias al medir el rendimiento y eficacia de nuestras actividades como maestros o como padres de familia, que conocemos a nuestros alumnos, que los estamos observando continuamente y que igual, como te lo digo, no eres a lo mejor un terapeuta para decir, oh, voy a aplicar el arteterapia para que se libere de estas presiones emocionales que viene cargando. No, 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 pues eso se lo dejamos al especialista que se dedica a la arteterapia, al interventor terapéutico, ¿verdad? Pero tú eres una pieza interesante a la hora de observar a tus alumnos, al estar observando que de repente, dentro de la normalidad que decimos que deberían de dibujar algo que yo les pedí, y que sale de la normalidad algo que llama mucho la atención, como puede ser un abuso, como puede ser violencia, etcétera. Es ahí donde nuestra capacidad de monitoreo tiene que verse y tiene que canalizar ese problema con las personas indicadas, ¿verdad? Con los profesionales, maestros de apoyo, y también dar a conocer esto, pues obviamente al padre de familia. ¿Qué es arteterapia y qué no es? Y sobre todo arteterapia en el aula, porque a nosotros es lo que nos interesa, la arteterapia en el aula, no la arteterapia terapéutica. Que la arteterapia es en gran base, tiene gran base, ¿verdad? Pero nosotros como maestros o como personas que estamos al frente de un grupo, pues tenemos que identificar ciertas cosas y tratar de promoverlas. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a estar buscando en el arteterapia en el aula? Lo importante es el proceso, la intervención que das para que el alumno se involucre en la actividad artística. No el dibujo, no que si queda muy bonito, que si le quedó feo o esto. No, es el proceso.
y es el mensaje que se lleva mientras está haciendo esa actividad artística. El proceso de transformación con medios y lenguajes artísticos es cómo das ese conocimiento. Pues, como ahorita lo mencionaba, puede ser por medio de un mantra, que él esté en esta charla, en este estado del flow, y mientras está en un estado del flow, él está planteándose por qué está ese niño ayudándole a esa otra persona. Son diferentes formas en las que podemos hacerlo. Está el ejemplo que te di del volcán, está el ejemplo del tíralo a la basura, hay ejemplos también como podemos hacer una obra de teatro. Hay mucha variedad en la que tú puedes integrar el arte en tus procesos educativos. Busca empoderamiento, dice resignación del problema, resignificación del problema. Que, ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que se promueve también dentro de la educación emocional? Que siempre tengamos un cierre emocional positivo. Todos los días estamos viviendo duelos, todos los días estamos cambiando. Los niños también. Los niños a la hora de levantarse de la cama es el primer duelo que tienen, el poder, ay, bueno, también nosotros como adultos, ¿verdad? Pero si el niño se le pierde una moneda, si al niño se le pierde un juguete, es un duelo. Si al niño le alza la voz su mamá o lo regaña su mamá o su abuelito, etcétera, es un duelo. Entonces, esos pequeños duelos que a lo mejor para nosotros como personas adultas pueden ser algo que no sea tan importante, pero para ese cerebrito que está en conexión neuronal sí lo es. Entonces, él debe de encontrar y desde muy pequeños buscar estos canales de expresión emocional. ¿Cómo? Bueno, pues tratando de darles colores, plumas, actividades que puedan ellos expresar ese momento doloroso y cambiarle el significado. Por eso la técnica de tirarlo a la basura, le cambiamos el significado, ¿verdad? Primero hay que traer al consciente ese momento complicado, deshacernos de eso, tirándolo a la basura y luego dándole una resignificación. Ahora vamos a recordar algo bonito, algo que nos trajo mucha paz, mucha alegría. Y entonces los niños resignifican esos momentos porque se dan cuenta que pasaron por algo difícil, pero que también tienen algo bonito que compartir. Busca empoderamiento de la persona frente a la dificultad. El niño, entre más pequeño sea y se exponga a compartir y que se sienta protegido, tanto en casa como en el aula de clases, el niño va a tener mayores conexiones neuronales, va a estar más abierto, va a estar más sensitivo, va a ser más participativo y obviamente pues va a mejorar bastante en sus procesos académicos. Proceso que ayuda a asimilar e integrar. Trabaja con lo decible, con la máscara, con la penumbra. Es un acompañamiento. Esto es arteterapia en el aula, es un acompañamiento. Buscar las estrategias para que él pueda expresarse y en este proceso de expresión haya una mayor autorreflexión de él mismo, pueda expresarse mejor, pueda desarrollarse mejor su pensamiento y pues fortalecer principalmente sus habilidades humanas. ¿Qué es lo que no es arteterapia en el aula? La búsqueda de un resultado estético y el manejo de una técnica. A lo mejor para una maestra o para un maestro de arte, pues sí, ¿verdad? Tratas de que mejore la técnica o de darle mayores tips para que salga algo más bonito, pero lo que buscamos nosotros como terapeutas o como, mejor dicho, como educadores dentro del aula es que nuestros alumnos tengan un canal de expresión emocional. Eh, el arte terapia en el aula no es terapia ocupacional, no es ponerles arte nada más para que pasen el rato, que sí, sí hay un proceso de concentración, sí, sí hay una mayor estimulación, simplemente con el hecho de hacer arte hay una mayor estimulación, pero esta tiene que tener una planeación, tienes que buscar siempre el fondo de esa actividad. Clases de manualidades y arte. En muchas escuelas del norte de Europa se dan estas clases, ¿verdad? De manualidad, de arte, de dibujo, que lo que buscan es fortalecer el sentido humano de nuestros alumnos y de que ralenticen sus procesos cognitivos. Pero lo que
de nuevo, lo que buscamos nosotros es precisamente que fortalezcan su autodiálogo interno, que también lo podemos hacer, ¿verdad? Que tengamos esta conexión, que podamos ejecutar nuevas habilidades como las manualidades, juegos tradicionales, cocina, el deporte, todas estas cuestiones que se dan en estos espacios educativos. Lo que sí no es, ¿verdad? Son test proyectivos. No quiere decir que porque ya me hizo este dibujo, ya toda tu personalidad y todos tus rasgos equivalen a X cosa. No. Medio de interpretación, no podemos tampoco interpretar nada más porque puso un color de otro color y un ojo de un color y otra de otro color y ya decimos que es no, no, no. Incluso nosotros como terapeutas, cada test proyectivo que se llegue a utilizar es solo una herramienta para, no es determinismo. No es un abordaje directo. Como educadores, pues no podemos abordar o hacer una intervención directa, pero sí podemos monitorear eh, y llevarlo al área correspondiente con nuestros colegas maestros de apoyo. Dice Lorena, todos los nuevos talleres que dicen arteterapia con cerámica, con óleo y cosas así, que duran menos de 2 horas y es abierto a cualquier público. Entonces no son arteterapia. No, 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 porque no hay una intervención. O sea, lo clave de arteterapia es que hay una intervención. Si te haces un taller con óleo y el maestro te hace una intervención de que mientras estás pintando, hay un punto al cual llegar. Entonces sí hay un proceso de arteterapia, arte terapéutico. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque mira, si bien hacemos una actividad artística, inconscientemente tú puedes caer en el estado del flow, que de eso se trata. Mientras tú estás pintando, tú puedes estar pensando en una bronca que tuviste en la mañana, pero eso no está siendo guiado, es parte de tu proceso. Tú puedes hacer arte terapia en tu casa mientras estás dibujando o pintando. Pero cuando en realidad se ve como arte terapia es cuando hay un seguimiento por parte del instructor, cuando te está llevando a que conozcas mejor tu autodiálogo, tu charla, o que quiere dirigirlo a reforzar valores, principios, o que por medio de esto quiere que tú tengas un canal de expresión emocional de un momento determinado. ¿Sí? Podemos llamarlo arteterapia porque a lo mejor mientras tú estás en ese proceso de la pintura en óleo, pues van a pasar pensamientos por tu cabeza. Cerca de 70,000 pensamientos pasan por tu cabeza todos los días. El punto es que la mayoría de estos pensamientos suelen ser negativos. Entonces, si tú te haces consciente de tus propios pensamientos, por medio de una técnica y lo mejor de esto es que los puedas cambiar porque al final de cuenta el pensamiento solo es un pensamiento y tú te tienes que dar cuenta de eso. ¿Recuerdas la clase anterior que hablábamos de los sistemas de creencias? Donde hablábamos que las ideas las tenemos. Ahorita yo puedo tener una idea y a cada rato me llegan las ideas, pero en los sistemas de creencias, en las creencias vivimos. O sea, en las creencias estamos, por eso somos como somos, por eso somos puntuales o impuntuales, por eso hablo como hablo, por eso me visto como me visto, por eso tengo la pareja que tengo, por eso hago lo que hago en el día a día, porque son sistemas psicológicos de creencias que están arraigados en mí. Y muchos de estos sistemas de creencias puede que no sean buenos, por ejemplo, que sea alguien impuntual que no se dé cuenta y cuando menos piense ya llegó tarde. Puede ser que haya un sistema de creencias ahí albergado que de manera inconsciente te hace hacer esas cosas. Entonces, cuando hay una verdadera intervención arte terapeuta, que se utilice el arte, es llegar a esos sistemas de creencia y cambiarlos o mejorarlos. Pero que sí podemos también decirle arte terapia
porque mientras tú estás en la pintura o en la actividad artística que estés haciendo, pues están pasando pensamientos y es muy probable que tú te des cuenta de un pensamiento o de una charla o de una bronca que tuviste por la mañana. Pero lo indicado sería que tuvieras un seguimiento ahí, ¿verdad? Un acompañamiento. ¿Sí quedó por ahí más o menos claro, Lorena? Sí me expliqué un poquito ahí con eso. Perfecto. Muy bien, bueno, pues ya hemos llegado al término de nuestra clase. No sé si tengan por aquí alguna duda. Los escucho. A ver, déjenme seleccionar, silenciar, detener video. Todo muy bien, gracias. Perfecto, perfecto. Este, bueno, como les comentaba, la próxima semana vamos a iniciar con nuevo tema, con la parte 2 de este diplomado. Es muy importante, es muy importante que sigan avanzando en su diplomado este, para que ya lleguen a estos temas, pues con algo de contexto. Ay, ahora estuve batallando aquí con el video, les pido de antemano una disculpa, pero pues bueno, así pasa de repente, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Algo más que quieran agregar? Desenfocarme. Así es, Lisbeth. Hay muchas cosas todavía por aprender. Y esta segunda parte que viene del diplomado es de mis favoritas. Espero que la disfrutemos ambos, porque nos vamos a meter ahora sí de lleno a lo que es la educación emocional, obviamente sin desapegarnos de lo que es el arte y las neurociencias y aplicado al contexto educativo. Así es que, bueno, la serie se llama Tercer Libra, creo, pero ahí se los voy a compartir. Todo lo que vimos ahora de material complementario, se los comparto en el grupo. Y además, recuerden que esta clase fue grabada y se las voy a exponer ahí en la plataforma, en la clase número 4. Ahí va a estar esta clase ahí grabada y va a estar todo el contenido que vimos ahora. ¿Ok? Bueno, pues si no hay nada más por el momento, pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes este tiempo, estas casi 2 horitas, ya vamos a llegar, sí, ya son 2 horitas aquí de contenido. Les deseo que tengan un feliz fin de semana, que la pasen muy bien y bueno, estamos en contacto. También recuerden que ahí en la plataforma hay una sección de comentarios. Ustedes van avanzando en sus clases y hay algo que tienen duda o un comentario que quieren hacer. Ahí abajo hay una sección de comentarios. Ahí pueden dejar su comentario. Yo regularmente ahí estoy revisándolo. Y también tienen un link, que es un link llamado de atención a alumnos. Eh, Puede estar yo en ocasiones o en ocasiones está mi compañera Carla y ahí vamos a estar también al pendiente de cualquier duda que tengan. También, si tienen algún problema técnico o que algo no le entendieron en la plataforma, comuníquense aquí con mi compañero Jaime Villalobos, por donde hicieron su inscripción. También por ahí les pueden dar soporte respecto a temas técnicos de su diplomado. Bueno, pues sin más, pues no me queda más que decirles que la pasen súper bien este sabadito, pásenla rico, vayan a visitar a su familia, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus amigos, tómense algo rico, pásenla chido, despejen su mente del trabajo y disfruten este fin de semana. Nos vemos la próxima semana ya con nuevo tema, ¿verdad? Con nuevos temas interesantes. Que tengan un excelente día
y nos vemos. Hasta luego, Fe. Adiós. Gracias, buenos días. Hasta el próximo fin. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Rosa, que te vaya muy bien. Disfruta tu fin de semana. Hasta luego. Muy bonito día. Igualmente, Alex.